Bienvenidos a nuestro primer episodio en el podcast de Iglesia Proclamadores de Cristo, bajo el tema Conociendo a Jesús. Para mí es un placer dar la bienvenida a este primer y gran episodio. Hoy me presento, me llamo César Vanegas y me acompaña nuestro hermano Gonzalo Alemán, que nos va a dar unas palabras ahorita que estamos empezando. Amén, hermano. Hermano César, que el Señor le bendiga. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos permite a empezar este proyecto y espero que sea de bendición a la vida, a, a muchas vidas, que sea de bendición. Amén. Y la verdad es que empezar cosas siempre es emocionante, hay nervios, hay muchas cosas que uno siente, ¿verdad? Sobre todo porque uno no sabe cómo hacer las cosas. Pero este tema justamente que estamos tocando hoy habla sobre un nuevo inicio, ¿verdad? Sobre cómo conocimos a Jesús, sobre cómo era nuestra vida antes. Y queremos permitirle a todos los que nos escuchan, nos ven, conocer un poco de ese lado de nuestra vida, ¿verdad? Amén. De cómo fue que nosotros conocimos a Jesús, ¿verdad? Entonces, para empezar, nosotros, bueno, yo quería preguntarle, hermano, que nos comentara, ¿verdad? ¿Cómo era, cómo fue su niñez? ¿De dónde es, verdad? ¿Cómo empezó todo? Y a través de qué circunstancias es que usted llegó al Evangelio, ¿verdad? Entonces, me gustaría saber de dónde empieza todo, ¿verdad? Amén. Sí, hermano César. Yo, mi nombre es Gonzalo Alemán. Eh, ah, Mi país de origen es en El Salvador, en un lugar ah, remoto de allá del Salvador, pero para mí es el lugar más, creo que tiene más recuerdos. Tal vez hay lugares más bonitos en el mundo, hay lugares, como se llama, Más famosos. más hermosos, Ajá. pero donde creo que donde nace uno, ahí es el lugar más, ¿cómo se llama?, que tiene los recuerdos. Pero así, hermano César, yo conociendo a Jesús, gracias a Dios que Dios ha tenido misericordia de mí. Este, yo me siento un hombre al bendecido por Dios, porque desde su niñez yo he podido ver su mano poderosa. Este, Me recuerdo yo que en lugar donde nací, este, era un lugar que predominaba ¿cómo se llama? La religión tradicional de El Salvador. Sí, sí. Y- pero realmente cuando mis papás cristianos, no eran cristianos, realmente no conocían. Cuando yo tenía aproximadamente unos 3 años, creo que ahí fue como en el 82 que el evangelio llegó a la casa. En una circunstancia, a veces Dios usa circunstancias tal vez no muy agradables para acercarlo, a salvarlo. Pero Dios trabaja de las maneras inexplicables. Sí, es algo que a veces nosotros queremos que todo sea, digamos, sencillo, ¿verdad? Sí. Pero de repente Dios nos sorprende de una forma que no esperábamos, ¿verdad? Y entonces Dios lo sorprendió a ustedes. Sí, este, yo tenía aproximadamente unos 3 años cuando Cristo llegó a la vida de mi familia. Este, Llegó primeramente por la de hermana mayor mía. Le pasó una situación y entonces en esa situación ella buscó emigrar a, a la capital del país, pero donde llegó a trabajar, ahí la llevaron a la iglesia, este, y se convirtió.
creo que es una iglesia, creo que era baptista, ahí donde se convirtió. Pero como Dios, ¿cómo se llama? Usó a mi hermana para salvar mi familia. Una necesidad. Sí, O sea, él hizo que alguien de su casa saliera de su zona de comodidad, de estar con ustedes en el hogar, y tal vez en ese momento fue algo triste para sus papás, ¿verdad? Para la familia entera, que ella tuviera que salir, aunque fuera en la capital, pero no es lo mismo estar en la casa de uno, ¿verdad? Que salir del lugar donde uno es, e ir, pero Dios ya tenía un propósito, el lugar donde la estaba llevando era para llegar a la vida de ustedes. sí, porque Dios usa diferentes maneras. Porque, digamos, podríamos pensar que fue una situación no muy agradable que ella se fuera, pero eso Dios lo convirtió. Eso que tal vez podríamos decir que salir de la comunidad, de salir, de estar sin su papá, a ella estar allá sola, pero Dios utilizó eso para salvarla ya. Y, y cuando aceptó a Cristo, se convirtió a Jesucristo. Ella conoció a Jesucristo, pero ella no se quedó solamente con conocer a Jesús, sino que sintió la necesidad de ir y compartir con nosotros, la familia, La buena nueva. las buenas nuevas. Y esa buena nueva, ella llegó a evangelizarlo. Primero aceptaron mis hermanos mayores, después de ella, se convirtieron, aceptaron a Cristo. Pero mi mamá, como era de la religión tradicional, ella no simpatizaba mucho, Se resistía. se resistía. Pero en la necesidad de que mis hermanos se habían convertido, ella sintió la necesidad de irlos a ver qué estaba pasando en la vida de mis hermanos, y le entró curiosidad y fue a la iglesia. Y ella contaba que ella no iba por aceptar a Cristo, sino por solamente a ver qué estaba pasando con mi hermano, para cuidar a mis hermanos supuestamente. Era el instinto de madre que Dios le puso, ¿verdad? Que por ahí Dios usó para acercarla a una iglesia, la preocupación de saber Sí, con quiénes estaban sus hijos, ¿verdad? sí. Ah, Y sí, porque ella fue con la curiosidad qué pasaba ahí. Y no llevaba la intención. Fue un domingo, creo que un domingo fue. Se congregaban como 3 días a la semana en esa iglesia. Este, eh, ella fue un domingo, pero al segundo domingo Dios la, Dios la tocó y, y se convirtió a Jesús, tuvo un encuentro con Jesús. Entonces, pero mi papá no era religioso, pero tampoco no era, no era nada, podemos decir. No tenía una religión. sí, sí. Él estaba como afuera de todo. Afuera de Ah, todo. Pero yo ya venía, creo que venía tratando con mi papá, porque en su juventud él leía la Biblia, pero nadie creo que le había predicado el Evangelio, nadie creo que se había tomado el tiempo de, ¿cómo se llama?, de instruirlo. o sea, Dios ya había, en el caso de su papá, ya había puesto esa hambre, ¿verdad? Esa necesidad de querer entender. Lo que le faltaba era alguien que le pusiera las cosas claras, ¿verdad? Pero ya estaba despertando esa curiosidad. O sea que en este caso podemos decir de que en diferentes puntos de su familia, su hermana a la hora de salir, su mamá, la necesidad de cuidar de ellas, y en el caso de su papá, su propia curiosidad. Dios ya estaba preparando el terreno, la misericordia de Dios ya se estaba
haciendo presente en la vida de ellos. Sí, sí, porque Dios en ese momento que llega, mi hermana se convierte en mi hermana, mm, el- el- mi familia estaba pasando, ¿cómo se llama? Una situación, ¿cómo se llama? De cosas que pasan pues en un hogar sin Cristo, Ujú. problemas matrimoniales, pero Dios, yo creo que tuvo misericordia de esa familia y la salvó a tiempo, porque yo tenía como 3 años, prácticamente me crié. De allí prácticamente me crié en el Evangelio. Eh, Desde los 3 años en adelante hasta como los 15. Este, porque ya como cuando uno entra a la adolescencia, el mundo ya empieza a saludarlo, Empieza a empie- ser atractivo. empieza a ser atractivo, empieza el mundo también a usar sus redes, a cómo atraerlo a uno, a sacarlo del evangelio. Y, y como, sinceramente, como uno se ha creado en el evangelio, uno piensa que el mundo, ¿cómo se llama? No, solo tiene cosas buenas, diversión, pero como uno se ha creado en el Evangelio, no conoce el lado oscuro del mundo. Sí, ahí sí que pasa que en la inocencia, ¿verdad? Que uno va creciendo y pensando que la mayoría de personas son buenas. Uno no piensa que personas se le pueden acercar con malicia, con malas ideas, o que todo eso que se ve bonito en la televisión, ¿verdad? Puede resultar en ser algo muy complicado ya estando afuera. Porque el enemigo tiende a pintarnos el pecado como algo agradable, ¿verdad? Incluso nos damos cuenta en este tiempo y viene siendo así hace mucho tiempo. El pecado no parece como eso negativo. Y al contrario, ¿verdad? Nos quieren traer la idea de que estar en la iglesia es lo negativo. Yo he escuchado gente decir, estás dejando ir tus mejores años. O otros decir, no, yo cuando ya esté casado y tenga hijos y sea una persona formal, ahí voy a ir a la iglesia. Como que el enemigo lo que ha hecho es justamente lo que dice la palabra, llevarnos a pensar en esa edad de que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Porque lo malo se ve atractivo, ¿verdad? Se ve muy codiciable. Y más uno que ha estado todo el tiempo que no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Es mucha tentación, ¿verdad? Entonces usted desde los 3 hasta los 15 pues creció en un hogar cristiano, su mamá, su papá iban a la iglesia juntos, pero llegaba a los 15 años, usted siente esa atracción por todo lo que pues está afuera y no conoce. Sí, amén. Este, pero a llegar a los 15, como le digo, el mundo empezó a seducirlo, porque eso es lo que hace el mundo. Empieza a seducir al hombre, el pecado, pero Pero yo siento que Dios tuvo misericordia de mí. Siento que Dios, tal vez por las oraciones de mi mamá, que siempre yo creo que fui uno de los hijos que la tuvo más de rodillas, porque al estar uno alejado de Dios y teniendo una madre cristiana, yo creo que yo fui uno de los que la tuvo más de rodillas. La mantuvo en velas, ¿verdad? Sí, la tuve ahí orando, porque eso pasa cuando tal vez una hay alguien que no está en los caminos de Dios. Ese es el que mantiene a la familia orando, buscando de Dios. Y, y eso pasó conmigo. Yo me alejé casi como estaba aproximadamente unos 20 años, que iba
¿cómo se llama? A la iglesia, pero no me había, ¿cómo se llama? No, realmente no había tenido un encuentro, aunque me crié en el Evangelio. Iba más, por decirlo de alguna manera, como era, o por costumbre, o porque de vez en cuando le dan, o sea, estaba esa situación, pero no había, ahí sí que no había entrado un amor con Dios, no había tenido una relación con Dios. Entonces, no era algo que lo moviera realmente, ¿verdad? Y a veces pasa muchas veces que uno en la iglesia, como ha crecido, cae en una rutina, ¿verdad? De que lo hace, pero uno no ha tenido una relación con Dios. Y es que algo que yo siempre me he dado cuenta es de que el Dios de mis padres no necesariamente es mi Dios, ¿verdad? A veces los papás traen sus hijos a la iglesia y todo, pero no necesariamente ellos ya vivieron esa situación de enamorarse de Dios. Y que cada hombre, cada joven, cada mujer, cada niño, cada niña, pues tiene que llegar un momento donde conozca a Jesús, tenga un encuentro. Porque ahí es donde está la diferencia entre conocer uno mismo a Dios, ¿verdad? Como esa frase famosa que dice, Dios no tiene nietos, ¿verdad? Solo hijos. Entonces es necesario, ¿verdad? Tener un encuentro con Jesús. Entonces, a lo largo de todos esos años, usted estaba yendo a la iglesia, pero no había conocido realmente a Jesús. Había llegado a su hogar, pero su relación con Dios todavía no existía, por decirlo así. Sí, prácticamente porque eh, a pesar como a los 15 creo que entrando ya en mi juventud, yo prácticamente no iba a la iglesia porque el enemigo, ¿cómo se llama? Usa su artimaña. Yo pensaba, no practica, yo, Dios puso como una sabiduría en mí. Y, y yo pensaba que, ¿cómo se llama? Que no debería andar dando mal testimonio. Yo no tomaba privilegio desde que yo sentía que le había fallado a Dios, porque yo me bauticé como a los 13 años, me bauticé. Serví, pero nunca, ¿cómo se llama? Desarrollé, ¿cómo se llama? Un ministerio. Solo me pasaba tal vez a leer una lectura. Pero al llegar como a los 15, yo sentía que yo no debería estar dando mal testimonio. Y entonces, y eso, yo creo que el diablo usó eso para alejarme de Dios. Ese mismo temor o respeto, ¿verdad? Que usted sentía en algún momento por respeto a Dios. Sí, Porque el, el que uno entiende, ¿verdad? Lo importante que es un privilegio y el dar buen testimonio, uno entiende eso. Pero en su caso, digamos, el enemigo fue eso que fue usando como para decir, hasta que no seas, por decir, perfecto, no puedes ser parte de tomar un privilegio de estar sirviendo en la iglesia. Esa fue la manera en que el enemigo lo atacó. Podríamos decir que con la culpa, ¿verdad? De si no estoy perfectamente bien, yo no puedo pasar a leer la Biblia o servir, ¿verdad? En alguna área de la iglesia. Entonces ese medio fue el que el enemigo estuvo usando, ¿verdad? En la mente, ¿verdad? Para decir, no puedo, ¿verdad? Y que fuera la razón de que usted tomara más distancia con la iglesia. sí, a eso utilizó el enemigo, porque sinceramente uno que se cría en el Evangelio, se cría, como se llama, crece con sabiduría de Dios, porque alguien que crece conociendo las cosas de Dios, hay una sabiduría que la gente que no se ha tenido un crecimiento cerca de las cosas de Dios no tiene conocimiento. Pero todo aquel que crea, que se ha
criado en el Evangelio tiene un conocimiento, aunque, ¿cómo se llama? Aunque peque con conocimiento, pero tiene un conocimiento y eso Dios lo puso en mí. Yo tenía un conocimiento a dónde iba yo y, y había un temor, pero en ese mismo temor no me hacía volver a Cristo. Hasta me había vuelto como, eh, ¿cómo le podría decir? Como uno que cree en la predestinación. A veces cuando alguien venía y me decía, volvete a Jesús, le digo yo, el diablo me ha puesto que, que el que va a ser salvo, no importa, Dios, Dios lo va a salvar como sea. Y el diablo había utilizado cierto conocimiento para envolverme. Y aunque yo sabía que para dónde era mi destino, pero había una terquedad en mi corazón. Como que al final de cuentas, ¿verdad? Y eso pasa, ¿verdad? Que cuando conocemos mucho porque como usted decía, crecemos en el Evangelio, escuchamos cantidad de predicaciones, cantidad de charlas, conocemos, entendemos tal vez mucho de lo que hemos recibido por nuestros padres, pastores y todo, pero alejados de Dios, ese conocimiento el enemigo lo puede distorsionar, ¿verdad? Para que nosotros, eh, aún sabiendo la verdad, busquemos excusas, pero excusas con base bíblica, podemos decirlo así, distorsionar lo que la misma palabra dice y decir, no, como usted tal vez pensaba, si Dios me escogió, igual voy a ser salvo, esté haciendo lo que esté haciendo, y si no, igual ya sé cuál es el destino, aunque esté. Entonces el enemigo distorsiona, ¿verdad? Porque ahí sí que la Biblia es clara cuando dice que Él vino a matar, ¿verdad? Que Él vino a destruir y a robar. Entonces, la manera que Él tiene más sencilla de destruirnos es manteniéndonos lejos de Dios y de todo lo que Dios concibió para darnos a nosotros. Entonces, sí hay mucha gente, incluso hoy día, ¿verdad? Que tal vez tienen cierto grado de nivel teológico, que han estudiado mucho la Biblia y uno pensaría que entre mayor conocimiento, ¿verdad? Más fácil es para una persona, pero lo cierto es de que el conocimiento, si no hay una relación con Dios, el enemigo puede engañarnos a través de esa misma palabra. Yo recuerdo que mi mamá me decía, tenés que aprenderte la Biblia, y decía yo, pero ¿por qué? Me dice, porque ¿qué va a pasar cuando sea el rapto de la iglesia y te quedas? Me decía. Y yo, pero ¿por qué me voy a quedar? Y mamá me decía, imagínate, me dice, te quedas y van a quemar todas las Biblias. Y te preguntan algo de la Biblia y no sabes. Me decía, mi mamá ponía una historia hipotética, ¿verdad? Y me decía eso y yo le decía, pero ellos no van a saber que lo que yo les estoy diciendo no está en la Biblia. Y me decía, si el enemigo se sabe la Biblia de pasta a pasta, ¿verdad? Y lo vemos cuando él le habla a Jesús y lo está tentando, él le dice cosas que están en la Biblia. Y así es el enemigo. Cuando podemos tener mucha fe, pero si nuestra relación es débil, puede usar esa misma palabra para poder confundirnos, ¿verdad? Aun cuando tengamos mucho conocimiento, aun cuando sepamos muchas cosas, conozcamos muchas cosas, el enemigo es astuto. Y ahí nos damos cuenta, él le dice a Eva, ¿verdad? Cuando Eva está en el huerto, le dice, no, no es que él no quiere que ustedes, sino que él lo que quiere es que ustedes no sean igual a él. Es manipulador, él busca las maneras, aun cuando conocemos. Entonces, ahí es donde está el detalle, ¿verdad? Tal vez usted había al crecer tanto, ¿verdad? El enemigo le permitía argumentar cosas en su mente para alejarlo de todo lo que Dios ya tenía preparado para su vida y la de su familia, ¿verdad? Amén. Y, y el enemigo utilizó eso y tuve casi como 20 años
en eso. Y, pero siempre Dios tuvo misericordia de mí, porque yo digo que la oración desde mi mamá no me dejaron caer en muchos hoyos que el diablo tiene preparado para el hombre, porque en ciertos pecados Dios me aclaraba y yo digo que Él era en su infinita misericordia, porque yo decía, si yo me fumo un cigarrillo, yo tenía bien claro cómo iba a terminar. Iba a terminar atado, todo, ¿cómo se llama? Sin pulmones. O por ejemplo, me ponía, si yo aprobaba el licor, Dios me iluminaba cómo iba a terminar. Dios me había dado una sabiduría que no a cualquiera se la da. Porque vemos hoy como en día la juventud está bien ciega. La juventud lo que quiera es, ¿cómo se llama? Probar el licor. Pero Dios me hacía entender que si yo probaba el licor, yo iba a quedar atado. Era como un freno, ¿verdad? Sí, Dios me iluminaba y yo, por ejemplo, miraba a los, a los muchachos cómo terminaban en las cunetas. Y, y Dios me hacía entender que si yo aprobaba el licor, allí iba a terminar. Y así ciertos pecados los sentía, como me llama, ah, como me llama, Dios, sinceramente, Dios me vea, como me llama, ciertos pecados. Pero en su infinita misericordia, no era por, como me llama, por mi sabiduría, sino una protección de Dios que yo gozaba de tener tal vez una madre cristiana, de un padre cristiano, de unos hermanos que clamaban por mí. Como una revelación, o sea, Dios revelaba su vida. eh, Como usted dice, justamente sus papás, hermanos clamando, y tal vez usted estaba a punto de algo y era Dios interviniendo en ese momento para recordarle, ¿verdad? Y anunciarle qué podría pasar. Es un, Prácticamente era Dios revelándole algo desde antes, ¿verdad? De que usted viniera a la iglesia. Ajá, es cierto porque ni en relaciones así con amigos Dios me los apartaba. Tal vez yo quería ser amigo de alguien, ¿cómo se llama? Pero Dios no lo permitía. Yo no, ¿cómo se llama? Aunque estaba en el mundo, pero no encajaba con los del mundo. Porque yo siento que, aunque, como se llama, no estaba, como se llama, sirviéndole a Jesús, pero Dios ya había puesto algo en mí, porque el mundo, sinceramente, los muchachos del mundo, yo no encajaba con ellos, sentían un rechazo hacia mí, pero creo que ese rechazo lo había puesto como una protección, Dios. Yo creo que era que Dios nunca permitió que usted se sintiera cómodo en esas situaciones, ¿verdad? Eh, a veces, bueno, yo recuerdo cuando iba creciendo, los hijos de los hermanos de la iglesia, todos íbamos a la iglesia chiquitos y todos habíamos escuchado las mismas palabras y las mismas cosas, pero para algunos el hacer lo malo, eh, empezar a tomar, empezar a hacer muchas cosas, no les causaba incomodidad. Al contrario, era como más fácil para ellos que para otros. Y habían otros a los que, aunque la tentación estaba ahí, no se sentían cómodos en ese ambiente. Ahí sí que aunque los papás no estuvieran presentes, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo que Dios hacía era que usted nunca le permitió sentirse cómodo en esos ambientes, como justamente lo que usted decía, no era su lugar. Y yo creo que ahí es donde uno se da cuenta, la misericordia de Dios es tan grande
Y no digo que a esas personas Dios no las ame y no las quiera traer también al redil, o no, incluso algunos tal vez ya están en el redil, pero cuando Dios tiene ciertos propósitos específicos con uno y Él evita, ¿verdad? Que caigamos más bajo, porque yo creo que una vez platicando nosotros dos, usted y yo comentábamos de que tal vez hubiera sido muy complicado, ¿verdad?, salir de una situación así, y Dios lo libra a uno porque la misericordia a veces es tan grande, porque ese hoyo hubiera sido muy complicado, y no que Dios no pueda, pero para nosotros salir de la situación en la que estamos, tenemos que reconocer a Jesús, tenemos que estar dispuestos, ¿verdad? Y la misericordia de Dios es tan grande que no nos permitió entrar en un momento de completa ceguera y sentirnos cómodos en el fango, en lo sucio, sino que siempre lo que le ponía a Dios era de, no, este no es tu lugar, no es la situación en la que Él quería tenerlo a usted. Así, porque aunque yo quería andar, como llaman, en el mundo, pero el mundo creo que no me quería, porque cuando uno goza de cierta protección, eh, imagínese que uno ande con una escolta de ángeles, tal vez no porque yo era santo, sino porque tal vez porque Dios respaldaba la oración de aquella madre. Pero así pasó mucho tiempo. Y, pero al venir a este país, este, yo me empecé a acercar más a la iglesia. Pero y me empecé a acercar, iba por días, domingos iba, domingos no iba, así, pero no me había reconciliado. Al venir a este país no me había reconciliado. Era solo un visitante, digamos, de la iglesia. Sí, así pasé creo que como unos 5 años, porque yo vine en el 2001 y sí, entonces, y pasó ese tiempo así, yo iba de visitante, me hablaban y a veces me querían convertir, ¿cómo se llama? Llegaba un evangelista y, y como ¿cómo se llama? Lo querían convertir a la fuerza, hasta me ponían la mano para que Sí, me sí. convirtiera. Casi que jalado lo querían hacer al Ajá, frente. ajá, porque, ¿cómo se llama? Los predicadores es por miseria, ¿cómo se llama? Tienen compasión Sí, de ver como la situación que está el ser humano. Porque si uno les predica al evangelio, no es para, ¿cómo se llama? Para que se sientan incómodos, sino para una bendición. Y yo iba a las campañas y así pasó mucho tiempo, hasta que conocí a mi esposa. Ella aceptó a Cristo viniendo acá, a este país. Dios le permitió aceptar a Cristo. Pero estuvo en ese proceso de conocer a Jesucristo. De allí Dios le permite entrar en el ministerio de la alabanza a mi esposa. Entonces se metió más en lleno con Dios, a conocerlo, a conocerlo. Yo iba y la llevaba. Vino el primer hijo y yo iba de visita. Pero un domingo tenía como un año mi hijo. Este, yo iba ese día, no llevaba el propósito de aceptar a Cristo. Este, Era un domingo más, por decirlo. amén, solo un Ajá. domingo más. Yo pensaba que iba a salir como lo mismo, pero los planes que Dios tiene para con uno son preciosos. Y llegué ese domingo a la iglesia, me sentaba en las últimas bancas de atrás, porque no quería nada, ¿cómo se llama? Con Dios. Aunque miraba su mano, aunque miraba, ¿cómo se llama? Sus bendiciones, porque un hogar cristiano ve la bendición de Dios.
aunque había evidencia, ¿verdad? Del poder de Dios, ahí sigue como sentada en la silla más atrás, porque de aquí de lejito, ¿verdad? Pero no me quiero acercar tanto al, por decirlo, al fuego, ¿verdad? Sí. Y entonces yo me quedaba en las bancas de atrás, y, pero yo pensaba que ese domingo iba a ser lo mismo. Pero cuando Dios se cansa de, ¿cómo se llama? De la oración constante, tal vez nuestro, de sus hijos. Tal vez yo digo, yo pienso así que Dios se cansó de que mi madre decía que conviértelo, conviértelo. Tal vez como él dice, que seamos constantes en nuestras peticiones. Y yo creo que Dios se cansó, aleluya, que le hicieran justicia a mi madre. Entonces, que ya no le siguieran clamando por mí. Entonces, Es ahora, dijo Dios, ya es esta mucho. hora ya mucho me han pedido por este. Este, este, me acuerdo que predicó el pastor donde íbamos. Este, todavía el pastor que hoy es nuestro pastor todavía no había agarrado el ministerio de pastorear, pero Dios ya lo andaba, eh, ya lo estaba llamando, pero todavía no había agarrado el ministerio. Íbamos a la misma iglesia, pero el pastor terminó de predicar y, y, todo normal, pero a la hora de ministrar empezaron a orar. Entonces mi esposa se baja del púlpito y, y me va a poner la mano, y me va a poner la mano aquí en la espalda, a orar por mí. Entonces yo agacho la cabeza, pero me toca el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que redarguye al hombre de pecado. Da convencimiento. Sí. Entonces, cuando ella pone mi mano en la espalda mía, el Espíritu Santo empieza a ministrarme. Y yo ya empiezo a sentir la necesidad de reconciliarme. Wow. Ahí sí que la misericordia es tan grande, ¿verdad? Que yo escuchando lo que usted decía, primero su esposa viene y estando acá Dios le permite conocerla, la mete en un proceso a ella y la hace tener una relación más cercana, profunda con él. Y ese mismo vaso es el que Dios usa eh, y la lleva, ¿verdad? Porque lo único que yo puedo pensar es de que ella está en su lugar y fue el Espíritu Santo mismo orando en ella que la hizo que se bajara y la llevó hasta donde está usted. Y ahí ya, o sea, ahí uno se da cuenta de la misericordia de Dios, incluso desde el momento en que usted tal vez no sabía, pero la mujer con la que se estaba casando era ese vaso que al final Dios iba a usar para ir a ministrarlo ese día y el Espíritu Santo ahí, como yo lo veo como dando ese indicio de como familia Dios los quería tener sirviendo. Por eso como familia, ¿verdad? En ese momento el Espíritu Santo la usa a ella y no a otra persona, que puede usar a quien Él quiera, pero la misericordia es tan grande y sus propósitos son tan poderosos que justamente ahí eso fue lo que Él usó, algo muy cercano a usted, para que darle ese momento, redarguir y traerlo al convencimiento, ¿verdad? Del Espíritu Santo. Sí, amén. Entonces ella termina, me hace la pregunta, ¿por qué quieres reconciliar? Porque antes me había hecho esa pregunta y yo le decía, déjame hasta que no me obligues, no me obligues, ¿cómo me llama? No me obligues a aceptar a Cristo. Y entonces en ese momento ella me pregunta, ¿quieres reconciliar? Ah, pero ya el trabajo ya lo había hecho el Espíritu Santo. Le digo, sí. Entonces me lleva al altar. Entonces el pastor me dice, ¿quieres aceptar a Cristo? ¿Quieres reconciliarse?
Yo le digo, sí. Entonces me dice, levante las manos y repita esta oración. Entonces yo levanté las manos, pero todavía llevaba orgullo en mi corazón. Todavía llevaba, no sé qué llevaba, pero llevaba orgullo. Y entonces cuando me dice el pastor, levante las manos, el Espíritu Santo me pega aquí en las rodillas y caigo hincado. Porque yo no iba la intención de hincarme. Si no se quería arrodillar. No me quería humillar. Entonces el Espíritu Santo me pega aquí para que cayera hincado y caigo hincado. Y entonces, pero yo le decía a Dios, antes de reconciliarme, yo le decía, yo quiero que cuando si me vuelva a reconciliar contigo, yo quiero que me marques. Yo quiero sentirte, yo quiero, porque aunque me había criado en el Evangelio, nunca había sentido un toque del Espíritu Santo. No. Ese derramamiento sobre su vida. Amén. No, aunque me había criado en el Evangelio, pero realmente no había conocido a Jesús. Quizás solamente había oído, como dijo Job, solamente de oídas te había oído, más ahora te conozco. Y eso es lo que me pasaba a mí. Yo había oído hablar de Jesús, pero no había tenido un encuentro hasta ese domingo que el Espíritu Santo tocó mi vida. Entonces caigo arrodillado y me reconcilio con Dios, pero me devuelvo a la banca donde estaba sentado. Entonces ahí yo hice como un pacto con Dios. Yo le dije, Dios, mira, yo me he reconciliado contigo. Yo me he reconciliado contigo. Pero le digo, yo solo no puedo. Solo no puedo, le digo yo. Yo quiero que me ayude. Yo quiero que cortes todo lo que me atrae al mundo. Todo lo que me ha estorbado servirte. Porque yo no quiero de aquí en adelante estar con una pata en el mundo y una pata en la iglesia. Yo quiero que me ayudes porque solo no puedo. Y le digo yo, quítame todo lo que me atrae al mundo. Y cuando yo le digo eso, viene el Espíritu Santo y dice a limpiarme. No es, ¿cómo se llama? Espiritual, pero se manifestó en vómito. Y Dios sacó toda la contaminación del mundo. Cuando yo le digo eso, vi el poder de Dios. Una liberación. Una liberación. De todo lo que venía cargando de muchos años y que lo atraía a estar fuera de la iglesia. Sí, y empiezo a vomitar y Dios me limpia. Hay hermanos que tienen un proceso cuando vienen a Cristo, un proceso, como se llama, de que van dejando ciertas cosas. A veces pasan meses, años, pero Dios hizo un milagro poderoso en mí, que desde este momento Dios me quitó toda atracción al mundo y dejé, como ya me limpió completamente. Dios hizo la obra inmediatamente. Ese día. Y entonces después que me limpia, me bautiza con el Espíritu Santo. ¿Cómo se llama? Me bautiza con el Espíritu Santo y empiezo a probar
el derramamiento del Espíritu Santo en mi vida. Ahí sí que se cumple la palabra cuando dice que un odre viejo no puede recibir vino nuevo, ¿verdad? Amén. Entonces Dios lo renueva eh, y lo limpia, y entonces puede recibir ese vino nuevo, esa unción que Dios ya tenía apartada para usted y que usted mismo le había pedido, ¿verdad? Tal vez sin saber exactamente la magnitud de lo que era, pero Dios limpia primero para luego introducir algo nuevo que ya no se va a contaminar. Sí. Y entonces me bautiza en ese mismo momento eh, con el Espíritu Santo y empiezo a sentir, como dice usted, ese vino del Espíritu Santo, como dice la palabra de Dios, que no nos embriaguemos con vino, sino que seamos llenos del Espíritu Santo. Entonces Dios me bautiza en ese momento y empiezo a sentir un, una paz, un gozo, un gozo. Y, wow, que un gozo que no se puede explicar. Un gozo que, que si los amigos quieren experimentar ese gozo, tienen que entregarle su vida a Cristo. Sí, yo creo que eso tal vez, si uno lo puede comparar, es quitarle, Dios quitando un gran peso, ¿verdad? De todo aquello que lo atribula a uno, porque cuando uno está lejos de Cristo, muchas cosas lo machacan, ¿verdad? Eh, no le permiten tener paz, no le permiten ser feliz, aun cuando los demás están contentos, hay una, como eso de que algo falta. Y cuando viene el Espíritu Santo y hace eso, es cuando usted realmente empieza a experimentar lo que son los frutos del Espíritu y empieza a sentir esa libertad, ¿verdad? De todo eso que el Espíritu Santo le había quitado de los hombros. Y es cuando conoce, cuando realmente tiene un encuentro con Jesús, que eso sucede. Sí, entonces me bautiza con el Espíritu Santo y yo empiezo a sentir ese gozo, esa paz, un éxtasis, wow, tremendo. Del derramamiento del Espíritu Santo, empiezo a disfrutar del Espíritu Santo. Y yo me embriagué, completamente me embriagó del Espíritu Santo, porque yo levantaba mis manos y yo sentía que volaba, era un éxtasis, wow, que yo creo que yo no he probado droga, pero yo creo que no hay sustancia de eso que me hizo experimentar a través del Espíritu Santo. Y desde entonces Dios me marcó de sentir esas caricias del Espíritu Santo. Y, y en ese momento mis ojos como se empañaron. Mis ojos como que habían visto una luz. Yo, mis ojos uh, carnales no lo vieron, no vieron esa luz. Pero yo solamente quería tener los ojos cerrados desde que me bautizó el Espíritu Santo, porque yo sentí, me habían empañado los ojos, como cuando alguien ve una luz muy fuerte. Y no pude manejar porque venía borracho del Espíritu Santo. Y, y entonces, y desde entonces, siempre el anhelo de estar en su presencia, por buscar mi mayor temor es dejar de sentir esa paz, ese gozo que Dios me ha dado. Desde ese momento, ya hace como 13 años que tuve ese encuentro con Cristo, y, y todavía siento ese gozo por Cristo. Wow,
tal vez Dios no me, ¿cómo se llama? Tal vez permitió que, ¿cómo se llama? Que me fuera al mundo para que experimentara realmente lo que es la salvación. Y así es que he conocido a Jesucristo. Dios permitió todo lo que Él permitió. Así que para que usted lo conociera, ¿verdad? Y supiera cuánto lo necesitaba. Porque no había forma de que usted supiera qué tanto podía usted necesitar a Dios hasta el momento de no tenerlo. Y a veces cuando estamos bajo el brazo de nuestros padres, pues no nos damos cuenta porque estamos rodeados de ese muro, ¿verdad? De la intercesión. Pero cuando nos alejamos y salimos, aunque ellos estén clamando, pero nosotros salimos de esa casa, hay muchos beneficios que aunque sí tenemos muchos porque ellos están orando, que perdemos, ¿verdad? Que se alejan de nosotros también. Pero cuando viene el Espíritu Santo y Él devuelve todo eso, que tal vez estuvimos un tiempo debajo del hogar de nuestros padres y nos hace darnos cuenta de que no es posible vivir sin el Espíritu Santo, vivir sin las bendiciones que Él da, que es justamente eso, el gozo, la paz, estar en tranquilidad en todo lo que hacemos, vivir de una manera sabiendo y teniendo una seguridad en Dios. Porque algo que a la gente le afecta mucho es, y los que no conocen a Dios, se preguntan, ¿verdad? Todo el tiempo, ¿y qué sentido tiene la vida? O se preguntan, ¿por qué me pasa esto a mí? Y se cuestionan muchas cosas que en algunos casos llevan a la depresión, que llevan a sentirse solos, olvidados, que los llevan a incluso tomar decisiones fatales en su vida porque tal vez no se sienten amados. Pero cuando uno conoce a Jesús y entra en una relación, todo cobra sentido. Su vida dio un giro de 180 grados y Dios le reveló muchas cosas que tal vez usted no conocía y que Él quería que usted viera. Y justamente la idea de que empecemos este proyecto es enseñar a la gente, ¿verdad? Que nos pueda escuchar y nos pueda ver que hay cambios, ¿verdad? Que Dios es el que le ha sentido a nuestras vidas, que estamos acá no porque seamos perfectos, ¿verdad? Como usted decía, no es que esa sabiduría que Dios le da no era que usted fuera muy sabio, sino que era Dios alertando, guardando, cubriendo. Y es su misericordia, ¿verdad? Que nos permitió conocerlas y que este puede ser el medio, ¿verdad? Para que muchas de estas personas que nos escuchen, nos vean, sea el día de hoy que salga o en unos años, ¿verdad? O el momento en que lo escuchen, es saber que Dios quita toda esa tribulación, ¿verdad? Cuando uno conoce a Jesús, que Jesús es el medio para llegar a Dios, Él quita toda carga, Él da paz, Él da gozo, le da sentido, ¿verdad? A nuestras vidas. Y realmente, hermano, ha sido una gran bendición, ¿verdad? Escuchar su testimonio y que podamos platicar de todo lo que Dios hace y de todo lo que Dios seguirá haciendo. Porque esto no es solo de un día, ¿verdad? Sino que la misericordia de Dios, dice la palabra, se renueva cada mañana. Y así yo le cedo el tiempo a usted para que pueda despedirnos y de este episodio y hacer una oración, ¿verdad? Por lo que nos está escuchando y un llamado. Si quiere lo puede hacer hacia esa cámara y le cedo el tiempo, hermano. Así, hermano, ha sido un gozo, privilegio estar aquí en esta entrevista y, y, y así le hacemos una invitación a todos los que, amigos, hermanos que no han conocido a Jesús, que le den una oportunidad a Jesucristo en su vida, porque así como ha cambiado nuestras vidas cuando nosotros tuvimos un encuentro con Él, porque así como el apóstol Pablo tuvo un encuentro con Jesús
y su vida no fue la misma. Así Dios puede hacer un cambio en todo aquel que le permita. Yo les invito a todo hombre, toda persona, que conozcan de Jesús, porque conocer a Jesús es lo mejor que le puede pasar al ser humano. Si usted quiere reconciliarse, quiere aceptar a Cristo por primera vez, yo le invito, voy a hacer una oración para que usted, aleluya, pueda aceptar a Cristo. Aleluya. Usted lo puede hacer, aceptar a Cristo ahí en su cuarto, ahí en su carro, ahí donde vaya escuchando este programa. Y solamente tiene que tener un corazón dispuesto a recibir a Cristo, porque Jesucristo ahí está tocando su vida, tocando, aleluya, a su puerta, permitiendo, solo esperando que usted abra la puerta de su corazón para poder entrar en su vida. Y no se va a arrepentir si usted le da una oportunidad a Jesucristo. Si usted quiere aceptar a Cristo, usted lo puede hacer usted solamente dígale: Señor Jesucristo, yo te acepto como mi Salvador. Yo reconozco, aleluya, que soy pecador, que necesito de ti. Perdona mis pecados, lávame con tu sangre, escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, te pido, Dios santo, aleluya, que limpie mis pecados. Yo te recibo como mi Salvador, como mi Señor. Desde ahora en adelante, guárdame. Amén. Que el Señor les bendiga. Gracias a todos por acompañarnos. Realmente fue una bendición y los esperamos que se puedan conectar siempre que salgan estos episodios y que el Señor les bendiga y hasta la próxima.